sea esta noche una noche de mucha oración, ¿sí? Y obviamente voy a compartir una corta reflexión, pero algo que Dios me hablaba demasiado es cómo necesitamos incrementar ese nivel de fe. A veces hablamos de un Dios de milagros, pero no creemos realmente en que los milagros van a suceder. A veces se vuelve como un cliché hablar de Dios, hablar de los milagros, hablar de la sanidad, hablar de que Dios va a hacer algo, pero en el fondo del corazón y de la mente hay como un saboteo. Ayer alguien me decía, es que ese Dios que yo veo en la Biblia, yo no lo vivo, me decía esa persona. Me decía, ese Dios que yo veo en la Biblia que hace milagros, que cambia circunstancias, que es un Dios proveedor, me decía esa persona, yo no lo vivo, yo no lo veo. Yo no sé ese Dios del que hablan muchas personas, pero yo en algún momento creí y ya no lo creo. O sea, ya no sé quién es ese Dios. Y yo decía, wow, tremendo, ¿cierto? Tremendo cómo Satanás instala mentiras en la vida de los hijos de Dios. Pero había otra persona al lado y esa persona le decía, es que nosotros tenemos que aprender a amar a Dios, a confiar en Dios y a alabar a Dios cuando tenemos, pero también cuando no tenemos, porque no alabamos a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Y yo sé que ese es un nivel mayor de amor, ¿cierto? Cuando usted ama a alguien no por lo que le da, cuando usted ama a alguien por lo que es esa persona. Pero aunque entendemos que ese es el Dios que nosotros alabamos, al que nosotros nos refugiamos, también yo puedo creer que hay un Dios que esta noche está dispuesto a darle a sus hijos. Porque la palabra de Dios dice que si Él dio a su Hijo único, al más amado, al más preciado que era su Hijo, dice que cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas. Y a mí me impacta porque cuando dice te voy a, no dará con Él todas las cosas también, es todas. No dice no dará también, no sé, esto o aquello, sino que dice todas las cosas. Pero yo quiero iniciar esta noche preguntando, ¿realmente tú crees que Dios te va a dar todas las cosas? ¿Realmente tú crees en ese Dios de poder, en ese Dios que sí obra milagros, en ese Dios que sí puede sanar, en ese Dios que sí puede traer respuesta? Pero hay algo que, ¿cuántos estuvieron conectados ayer que aperturamos la oración? Yo vi a varios de acá, como la mayoría creo, en la oración, y yo decía algo ayer, y era que la duda a veces está muy instalada, y la misma palabra también dice, si tú estás teniendo duda, es decir, no estás en coherencia interna, estás en una dualidad, dice, no esperes nada del Señor. Y esa palabra era muy fuerte, es muy fuerte, porque es como, uy, ¿cómo así? ¿Cierto? Y no es porque el Señor sea como, bueno, es que si usted no es perfecto, entonces yo no me puedo desatar milagros en su vida, sino porque el Señor, como es un papá bueno, Él es un padre bueno, Él es un proveedor, Él quiere que tú y yo le creamos sin duda. Y yo pensaba ahora en esta noche, alabando a Dios y adorando, yo decía, Señor, cuánta incredulidad hay todavía, que necesitamos desarraigarla, quitarla, removerla, porque yo sé que Dios está así como con los brazos extendidos queriéndonos bendecir, no solamente en las finanzas, en la sanidad física, emocional, en todo sentido. Y nosotros los hijos de Dios a veces estamos como arraigados en una mentalidad que no le crea a Él, en una mentalidad que duda, en una mentalidad que dice depende de mí, depende de lo que yo puedo hacer. Esta misma persona que me decía, yo no sé quién es ese Dios, me decía, yo un día decidí, no, pues no va a pasar nada, yo tengo que hacer por mi propia cuenta, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que, ¿cierto? Sin decir que obviamente sí hay que trabajar, pero al final yo le decía, ¿y has visto algo? Me dijo, no. La persona está agotada, pero no está viendo lo que Dios quiere para su vida. Entonces yo le decía como que meditara realmente sí, que cuál era el Dios de él. Y me dijo, me dijo así como que me hizo como caras. Yo le dije, ¿cuál es tu Dios? ¿Cierto? Y esa pregunta yo quiero trasladarla esta noche aquí. ¿Cuál es tu Dios? ¿A cuál es el Dios que le estás creyendo? Porque a alguien le estás creyendo. A veces le creemos más a ese Dios de la duda, al Dios de la incredulidad, al Dios que está trayendo mentiras sobre tu vida, pero no le creemos a ese Dios de los ejércitos, a ese Dios que es el dueño de los cielos y de la tierra. Y creo que ese es un pecado muy grande,
Creo que ese es el pecado más grande que podamos cometer, porque por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que Él más anhela de nosotros es la fe. Pero la fe también yo he entendido que no la podemos producir nosotros. Es Dios quien la produce en nosotros. Es Él cada vez que leemos su palabra, es Él cada vez que nos rendimos ante su voluntad, es Él cada vez que usted se rinde ante los planes de Él y usted dice: listo, ok, en este momento no estoy viendo lo que anhelo, pero yo te sigo creyendo, yo sigo con expectativa. Eso comenzamos cantando, ¿cierto? Esperando ¿qué? Lo inesperado. Así que esta noche es una noche para esperar lo inesperado. Esa misma persona me sirvió tanto esa conversación, yo decía, me está sirviendo para la prédica. Esa persona no sabía que yo estaba tomando nota en mi mente, pero esa misma persona me decía como: es que yo tengo que trabajar y trabajar porque la cuenta no va a aparecer con dinero al otro día. Y yo sé que hay un principio del trabajo, yo no dudo de eso. Yo sé que hay un principio que habla que la fe debe tomar acción. Pero también yo decía, pero es que Dios sí puede hacer algo así, o sea, Dios sí puede traer un de repente en nuestra vida. Dios sí puede cambiar las circunstancias de un momento a otro. Dios sí puede hacerte una llamada telefónica, de pronto no te aparezca los miles de millones de pesos en la cuenta, pero Dios sí puede hacer una llamada telefónica que resuelva esa situación financiera, que sé yo, una propuesta que traen para ti, una propuesta financiera, un trabajo que no estabas esperando, algo que tú decías, es que esto no estaba en mi lista, es que esto yo no me lo estaba esperando, es que esto yo no creía que esto iba a llegar, pero Dios es ese mismo Dios que hace lo inesperado. Él sigue siendo aquel que trae de repentes en nuestra vida, y yo estoy creyendo porque esta noche va a haber un de repente. Amén. Porque Dios va a traer un de repente primero en nuestra mente, porque cuando tú y yo le creemos a Dios y algo sucede en nuestra mente, yo creo que es el territorio propicio para que los milagros sucedan. Lo primero que Dios va a trabajar es en la mente, una mente que necesita creer en ese Dios que sigue obrando hasta el día de hoy. Yo me resisto a creer las mentiras de que Él no va a responder, de que Él no va a hacer, de que si hay una circunstancia que está viendo mis ojos, allí nos vamos a quedar. Y yo por eso esta noche estoy creyendo que piedras se van a remover hoy. Y quiero usar un texto que no habla de finanzas, pero voy a hacer la metáfora para las finanzas, ¿sí? Y está en Juan capítulo 11, versículos 38, voy a leerlo, el 38 hasta el 40. Juan capítulo 11. Hoy tenemos a nuestro pastor en el video, no, mejor dicho. Estamos orando para más personas en multimedia, ¿cierto? Amén. Que Dios crezca ese equipo de multimedia, porque a veces nos juntan que todos no pueden. Ok, bueno, vamos a irnos a la palabra en esta noche. Una palabra hermosa, linda, creo que la mayoría la conoce. Y dice, solo porque es mi esposo me río. Juan capítulo 11, versículos 38 al 40. Te dice la palabra del Señor de la siguiente manera: una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y aquí estábamos hablando de la muerte de Lázaro. Lázaro era uno de los mejores amigos de Jesús. Y yo no sé si usted puede imaginarse que a usted le digan: es que una de las personas que usted más ama acaba de morir, y usted tiene todo el poder para resucitar, porque ese era Jesús, el que ya había hecho muchos milagros, el que había resucitado muertos, el que había sanado enfermos. Pero Jesús se tomó con paciencia y se quedó tranquilo, relajado, y se demoró un poquito, ¿cierto?, en llegar. Y yo no sé cuántos piensan que Dios está demorando en llegar a esa oración que usted está pidiendo.
Yo no sé cuántos a veces piensan que, o sea, ya la situación está muy apremiante. Si estamos hablando de finanzas, usted dice, es que yo he estado esperando al Señor y ¿por qué no me atiende? Y parece allí en la historia, yo no lo quise leer desde el principio para que no fuera tan largo, pero pareciera que en la historia como que a Jesús no le importara que su amigo, que esa persona que él amaba, como que había fallecido. Parecía como indolente, y a veces se mete en el corazón y en los pensamientos de los hijos de Dios que Él es indolente, que a Él no le importa tu situación. Esa misma conversación que tuvimos con esas personas, el pastor le hacía una pregunta y le decía, ¿te has decepcionado de Dios? Y esa persona le dijo, sí, me he decepcionado de Dios. Y yo creo que Marta también estaba decepcionada de Jesús. Estaba diciendo, pero ¿cómo así? Si Él es de la casa, si tiene el poder, si podía resolver, si podía sanar, ¿por qué no llegó a tiempo? Y por eso cuando le hace la pregunta Jesús, ella inmediatamente dice, es que ella lleva 4 días. Como cuando usted dice, pues ya llegó tarde, ¿ya para qué? Ya lleva 4 días de muerto. Yo no sé para cuántos en esta noche pueden pensar que esa situación financiera ya como que huele mal, como que huele a podrido, como que huele a muerto, ¿cierto? Y bueno, si su tema no es financiero, si su tema es en otra área, pues aplíquelo a esa área, esta metáfora que yo estoy haciendo hoy. Pero a veces el enemigo intenta oprimir, el enemigo intenta detener lo que Dios quiere hacer en la vida de sus hijos. Yo creo que una de las estrategias del enemigo es que cuando pone la incredulidad, entonces la mente se apoca. Es decir, tú comienzas a pensar en el problema, en el problema, en el problema, ¿cierto? Así como estaba Marta muy azarada, se murió mi hermano, se murió Lázaro, no llegó Jesús, no pasó nada. Y a veces estamos así con las situaciones. Es que esto ya murió, es que aquí no hay respuesta, es que la situación está muy difícil, es que esto está oliendo a mal. Pero hubo algo que me llamó la atención, y es que cuando Jesús le dice, Jesús llega y dice, quiten la piedra, ¿cierto? Dice que él fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y yo podía imaginarme cómo espiritualmente para muchos hay una piedra puesta encima. Han intentado salir, Lázaro ya estaba muerto, estaba en una cueva. Hay personas que están en una cueva mental. Hay personas que están en una cueva financiera, que las finanzas están como encuevadas, como apretadas, como que de pronto tú estás anhelando, no sé, poder prosperar, estar en otro nivel, tener esa paz financiera, y resulta que hay una cueva que no está dejando que tú puedas vivir en esa libertad financiera que Dios también nos promete. Entonces Jesús dice, quiten la piedra. Y yo quiero que hoy tú pienses, ¿qué es mover la piedra para ti? ¿Qué significa o qué simboliza para ti mover la piedra? ¿Qué significa para ti mover esa piedra que no deja abrir esa cueva? De pronto algunos puede ser que el obstáculo sea esa falta de mentalidad, esa falta de fe, ese miedo a dar ese siguiente paso, ese miedo a no ser sagaz, como decía el pastor en el mensaje del domingo pasado. Como que a veces no, qué temor levantar el teléfono, o qué temor poder dar un paso adelante y creerle al Señor y hacer cambios, porque a veces Dios quiere hacer cambios en nuestra vida y nosotros nos seguimos aferrando a las cosas viejas. Yo he venido hablando mucho de esto estos días, porque sé que es algo que Dios está hablando a la iglesia, sé que es algo que está pasando en muchas personas de Nación Reino. Dios quiere remover piedras. Seguimos aferrados a lo viejo. No, es que esta era mi forma de hacer ingresos, es que esta era mi forma de hacer las cosas, y a veces Dios quiere hacer algo nuevo y no, Dios no tiene cómo, porque hay una piedra allí que no te deja avanzar. Hay una piedra allí. Y yo siempre creo que lo que sucede en el plano natural tiene que ver mucho de lo que está pasando en el plano espiritual, ¿sí? Uno necesita tener mucho entendimiento, mucho discernimiento para poder
entender qué es lo que Dios está hablando. O sea, es decir, en el plano natural se están reflejando cosas, está habiendo obstáculos. Otra persona me decía esta semana en una conversación, es que me decía, hablando del mensaje que dio el pastor de los principados, es que yo siento como principados que no dejan avanzar, y he estado enviando una hoja de vida acá y enviando una hoja de vida allá, y no se da, y cada que yo llego es como si llegara tarde. Ay, hubieras venido hace 8 días, estaba la vacante para ti, pero ¿cómo no llegaste 8 días antes? Ay, sí, ahí tenemos tu hoja de vida perfecta, te vamos a llamar, y no te llaman. Y me decía esa persona, es que pareciera que hay principados. Y yo le decía, ¿serán principados o será Dios? ¿Cierto? Porque a veces Dios está deteniendo cosas porque por ahí no es. Porque a veces hay propósitos que nosotros queremos meter la cabeza por un lado y Dios dice, por ahí no es. Y a veces Dios permite eso, como que las puertas estén cerradas para que tú puedas remover la piedra. Yo siempre he dicho, cuando a uno todo le sale bien, uno se va por así derechito, uno todo está cierto, como que derechito, no hay que cambiar nada, no hay que cambiar el shift, no hay que cambiar la forma de hacer las cosas, pues me está yendo bien. Pero cuando tú comienzas de pronto, como los que estaban ayudando a salir a Lázaro, a mover la piedra, y tú dices, como que pues necesito avanzar, pero no hay una piedra. Yo necesito avanzar, yo necesito ir, yo voy a conquistar, yo voy por ese trabajo, pero hay una piedra. Y usted dice, pero esa piedra como que no la logro mover. ¿No será que Dios está diciendo, todavía no vamos a mover la piedra porque necesito que hagas un reseteo en tu mente? Necesito que tú le puedas volver a creer al Señor. Por eso fueron 4 días que Él estuvo allí. 4 días que para nosotros pueden ser 40 días, 40 meses o 40 años, yo no sé, ¿cierto? Pero Dios quiere remover esa piedra, pero esa piedra va a ser removida cuando tú comiences a caminar en lo que Dios ha dicho acerca de esa fe, cuando tú le comiences a creer al Señor de verdad. Por eso cuando Jesús le estaba diciendo remuevan la piedra, pues la respuesta fue demasiado natural, ¿cierto? La respuesta de Marta. Ella le dice, cuando él le dice quiten la piedra, dicen Marta, la hermana de Lázaro, dice, Señor, ya huele mal. Ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. O sea, Señor, no hay nada que hacer. Yo no sé si de esa situación tú estás pensando, Señor, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Esa fue la respuesta de ella en lo natural. Ya no hay nada que hacer. Quedémonos ahí ya. Yo creo que ya estaba invitando ya a la gente al velorio y todo eso. Y bueno, ¿cierto? Pero Jesús le dijo, no te he dicho, es decir, él ya se lo había dicho. Antes le tuvo que recordar, no era primera vez, porque si no él le hubiera dicho, Dios dice o algo así. No, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, es una condición tan sencilla. Él está diciendo esta noche, si tú crees, van a suceder milagros financieros. Si tú crees. Incluso como Julián hablaba de sanidad, yo quiero hablar también de eso, porque hoy es milagros financieros, pero puede ser que esta noche tú te necesites es un milagro de sanidad. Y Dios está diciendo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Necesitamos creer de esa manera que Dios nos habla a nosotros. Creer lo que dice su palabra, creer lo que Él nos ha hablado en intimidad, creer lo que Él nos ha prometido. Pero el enemigo va a intentar robarse esas promesas y esa fe para que tú dudes y para que hasta allí llegue tu historia, para que en tu historia digan, y allí quedó la piedra. Allí quedó la piedra, no pasó de allí, porque la piedra no la pudieron mover. Mueve la piedra y comienza a creerle al Señor. Dice la escritura, sigue diciendo, vamos a ir al 41, dice, entonces quitaron la piedra. O sea, la piedra fue removida. En este momento yo creo que Dios está quitando piedras.
Ustedes son los elegidos hoy para recibir esta palabra. Dios está quitando piedras en esta noche. Y si en el ámbito espiritual las piedras se quitan, en el ámbito natural se va a manifestar. Amén. Si usted cree que hoy está ahí Jesús, yo me imagino que con una corte de ángeles en este momento removiendo las piedras que han estado. Y Julián decía hoy como, yo no sé si esto es del alma, yo no sé si es espiritual. Yo decía, wow, algo hoy se ha movido fuerte, porque yo no estaba enferma, pero sí sentía un peso este día. Y yo decía, yo no sé qué es, pero siento un peso. Y ahora digo yo, fue una piedra, ¿cierto? A veces uno comienza a sentir un peso, y tú no lo entiendes. Y es que hay piedras que están tapando, hay piedras que no están dejando. Pero creo que cuando nosotros le creemos al Señor y movemos esa piedra y decimos, wow, la fe, Señor, yo te voy a creer como un niño, como una niña. Hay algo indispensable en la fe, y es que la fe se manifiesta no solo en un momento, no es solamente esta noche cuando usted está aquí en medio de la palabra, en medio de la oración, en medio de la congregación, sino que cuando mañana usted vea en los ojos naturales la cueva y la piedra, usted dice, no, yo ya sé que esa piedra va a ser removida. Se está removiendo la piedra. Esa es la fe. Cuando usted en su espíritu, usted lo comienza a ver. Porque Dios comenzó a darme este mensaje diciéndome, no es que yo ya no haga milagros, es que mis hijos han perdido la visión. Mis hijos han perdido la visión, esa visión espiritual. Por eso Jesús dice allí en el texto bíblico, dice, y Jesús levantando, dice, los ojos a lo alto. Los ojos a lo alto. Dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Él levantó los ojos, es decir, él dejó de mirar la cueva, él dejó de mirar la piedra, él dejó de mirar que Lázaro estaba muerto. Él dejó de mirar la situación, las circunstancias, lo que no se daba, lo que no estaba. Y él levantó los ojos y dio gracias. Pero hasta allí no dicen que, ahí la escritura no dice que Lázaro había salido. Pero él dio gracias por anticipado. Porque cuando tú recobras la visión de Dios, cuando te recobras la fe, tú comienzas a ver espiritualmente lo que ya está sucediendo, lo que ya Dios te está entregando, lo que Él ya te está prometiendo. Tú comienzas a visualizarte y a verte como ese hombre o esa mujer de Dios que es la propietaria de ese negocio, que le salió ese trabajo que estaba esperando, que está haciendo lo que disfruta, lo que ama, eso que es su sueño, eso que es su propósito. Y tú comienzas a ver de allá porque tú levantaste los ojos y comienzas a verte allí, comienzas a verte con la mirada de Jesús, con lo que Él ha dicho, con lo que Él te ha prometido. Y hay gente que dice, pero ¿y por qué estás tan sonriente? ¿Y por qué estás tan feliz? Si resulta que tú no tienes trabajo, resulta que tú estás con una deuda que no has podido pagar. Y dices, es que yo ya vi para dónde voy, yo ya vi el futuro. Yo ya vi lo que Dios va a hacer conmigo y lo que Dios ya está haciendo conmigo. Esto simplemente es una circunstancia, porque ya tuviste, porque tú no dependes de una condición ni de una situación. Tú dependes de la posición que eres como hijo de Dios. En el mundo tendremos aflicción, claro que sí. Habrán situaciones, sí, pero no es nuestro estado permanente. No es lo que Dios nos ha dicho que somos herederos de. Usted no es heredero de la aflicción, usted no es el heredero de problemas, usted es el heredero de un Padre que es rico, que es el proveedor de todo. Pero necesitas comenzar a dar gracias por anticipado. Señor, gracias, yo me gozo. Oh, qué bendición. Alguien decía también estos días, he estado muy atenta a lo que la gente dice. Yo le decía en esas conversaciones, estoy escuchando muy atento a lo que dices. Pero decía, wow, es que a veces Dios como que no me ha dado como nada lo que he pedido. Yo miraba todo lo que tenía y yo decía, wow, pero como eres de próspero, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cierto? Si usted abre la puerta
de su casa, usted tiene unos muebles, usted tiene un comedor, usted tiene algo que comer, usted tiene un cuerpo, usted tiene una vida, usted puede hablar, usted tiene sus manos, sus pies, usted tiene todo, usted es rico, usted es abundante. Si usted tiene vida es porque hay esperanza, porque Dios quiere hacer algo contigo. Si Dios ya hubiera cumplido el propósito en ti, pues no estarías aquí en esta tierra, ya te habrías ido con Jesús, gloria a Dios. Pero si Dios te ha dejado todavía o nos ha dejado todavía, es porque hay un propósito todavía que cumplir, porque hay algo que Dios nos quiere dar. Entonces sigue diciendo la palabra, dice: yo sabía que siempre me escuchas. La certeza que tenía Jesús, yo sabía que siempre me escuchas. Hay mentiras, tú a veces has dicho: Señor, ¿tú por qué no me escuchas? Eso es una mentira. Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos escucha. Lo que pasa es que no siempre responde como queremos ni en el tiempo que queremos, así como no le respondió a Lázaro tan rápido. A veces no es en el tiempo, algo Dios está haciendo con nuestro corazón, algún proceso nos está permitiendo tener. Pero Jesús tenía la certeza de que Dios siempre lo escuchaba, siempre. Ay, tú siempre, ¿cómo sería de lindo que nosotros comencemos a alabar a Dios así? Señor, gracias porque tú siempre me escuchas. Y la gente va a decir: ve, pero si ella está orando hace un año y eso no se le da, está orando por ese novio, por ese esposo y no se le da. Yo no estoy diciendo aquí nada de nadie. Y llevo un año orando por ese esposo y no se me da. Y esa mujer: Señor, gracias porque tú siempre me escuchas. La gente va a decir: esta está como loca. No, es que yo ya lo vi, es que yo ya sé que Dios tiene ese hombre, ya lo vi. Que cuando lo vea cara a cara, dice: tú eres. Qué bueno que comencemos a decirle al Señor a partir de esta noche: Señor, gracias porque tú siempre me escuchas. Porque tú le digas en esta noche, ahora que vamos a cerrar en oración hablando de milagros financieros: gracias porque tú siempre me escuchas. No importa lo que estés viendo, gracias porque tú siempre me escuchas. No más reclamos, no más oraciones de mendicidad, sino oraciones de un hijo que tiene un papá. Si su papá terrenal no le dio, no es su problema, porque usted tiene un Padre Celestial que es diferente a su papá terrenal. Usted tiene un papá que le ama con locura. Y dice Jesús: pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Yo no sé si usted puede poner su nombre en esta noche. Laura, ven fuera. Gaby, ven fuera. Cada uno de sus nombres: ven fuera, sal de la cueva. Eso mismo le decía a alguien que diga: sal de esa cueva. A veces las personas nos metemos por temporadas en cuevas, y está bien a veces estar por unos días para recargarse, para tomar aire, pero no quedarse allí. Jesús le dijo: sal fuera de esa cueva, sal, porque ya había hecho esa resurrección. Y Lázaro salió. Dice: y el que había muerto salió. Pero ¿saben qué? Dice que salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Estaba atado. Quítenle las vendas y déjenlo ir. A veces lo que no ha permitido esos milagros es las ataduras que tenemos en la mente, o a veces en el corazón. Hay ataduras que a veces son muy profundas, que quizás tú has intentado y tú necesitas que esta noche Dios desate todo eso, todo lo que te ha tenido como enjaulado, como lo que no te ha dejado ser quien eres tú. Y que hoy podamos decirle al Señor: Señor, yo creo en lo que tú has hecho. Yo creo en que yo ya estoy saliendo fuera de ese lugar, fuera de ese estado de cautividad o de ataduras, porque creo que no puede haber algo que le duela más a Dios, y es que ver a sus hijos atados. Y necesitamos romper las cadenas en esta noche.
Necesitamos creer que esos milagros son para nosotros. ¿Quiénes de los que están aquí hoy necesitan un milagro financiero? Ok, la mayoría. Todos. Métanos ahí a todos, ¿sí o no? Todos. ¿Quiénes necesitan un milagro de sanidad? Sanidad física. ¿Alguien? Ok, dos. Ok, listo. Entonces vamos a hacer algo. ¿Me ayudas con la canción? Vamos a cantar una canción que espero que le ponga mucho sentido. Es una canción que hace muchos años cantábamos un montón. De pronto a Olga y a Laura les tocó. Era casi como un himno para nosotros. Ya la van a escuchar. Tiene una letra muy hermosa. Yo quiero que esta noche usted deje que el Espíritu Santo le ministre a través de la letra de esa canción. Así que ayúdame con las luces y pongámonos en pie. Y después de la canción vamos a cerrar orando y creyendo por eso que ustedes están necesitando hoy. Vamos a orar por esa sanidad y por esos milagros financieros. Sí, el himno, ¿no? Obvio, obvio.